Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en unos fragmentos de Los secretos de la mente millonaria. Tenemos unos pasajes que tocan un tema clave. Cómo nuestra forma de pensar, esas ideas que tenemos muy adentro, pueden realmente marcar nuestra situación económica. Exacto. La idea central que se maneja en estos extractos es que nuestros resultados con el dinero no son porque sí, sino que son como un reflejo de nuestro mundo interior. El autor lo llama el patrón del dinero. Básicamente una programación interna que, según él, determina qué tan prósperos somos por fuera. Vamos a ver cómo se diferencia la mentalidad de riqueza de otras. Perfecto. Entonces, hoy queremos sacar las ideas principales de esto. ¿De verdad se puede, cambiar esa programación? ¿Qué tanto nos influye el subconsciente en el bolsillo? Empecemos por esa idea base que presenta el texto, la conexión entre lo de adentro y lo de afuera. Sí, el punto de partida es fuerte. Si no te gustan tus resultados de afuera, tienes que mirar adentro. Usa esa metáfora del árbol, que es muy conocida, ¿no? Para cambiar los frutos, o sea, los resultados, hay que trabajar en las raíces, que sería nuestro mundo interior. Ajá. Entonces, el dinero, la riqueza o la falta de ellos se ven como un efecto. Y la causa, según estos textos, está en lo mental, lo emocional, incluso lo espiritual. Es como si la cuenta bancaria fuera un espejo, ¿no? Lo que se ve, las deudas o los ahorros, sería un reflejo de lo que no se ve. Pensamientos, miedos, creencias sobre el dinero. Justamente eso. Se insiste mucho en que lo invisible crea lo visible. Da el ejemplo de la electricidad. No la vemos, pero usamos su poder todo el tiempo. La falta de dinero, vista así, es más bien un síntoma de que algo adentro no está alineado, digamos. No es el problema raíz en sí. Me gustó mucho la analogía de la computadora, la que dice que si imprimes algo con un error, no sirve de nada corregirlo en el papel. Claro. Tienes que ir al archivo original, al programa, al mundo interior, como quien dice, y arreglarlo ahí, para que la próxima vez salga bien. Esa analogía lo resume perfecto. El cambio real, el que dura, viene de cambiar esa programación original. Y eso nos lleva directo al concepto del patrón financiero o patrón del dinero. Claro, ese patrón lo describe como una especie de termostato interno que fija nuestro nivel de éxito con el dinero. Y muchas veces ni cuenta nos damos de que está ahí. El material dice que se forma sobre todo en la infancia por 3 vías principales. Exacto. La primera es la programación verbal. O sea, todo lo que oímos decir sobre el dinero una y otra vez. Cosas como el dinero es la raíz de todos los males, o los ricos son avaros, o esas preguntas tipo ¿crees que estoy hecho de dinero? Esas frases se nos graban. Cuenta un caso, el de Stephen, un hombre que ganaba mucho dinero, pero siempre estaba sin nada. Se lo gastaba, lo prestaba, lo perdía. Sí. Y explorando su pasado, Steven se acordó de algo que su mamá le decía siempre. Los ricos son codiciosos. Con tener lo justo para vivir alcanza. Tener más es de cerdos. Su subconsciente había hecho una conexión. Tener mucho dinero igual ser mala persona. Y por eso, sin darse cuenta, se saboteaba para no acumularlo y no sentirse un cerdo. Es un ejemplo claro de cómo una frase puede anclarnos. ¡Qué fuerte! La segunda influencia que menciona son los modelos de referencia. O sea, cómo veíamos que nuestros padres o las figuras importantes manejaban el dinero. Ajá, gastaban mucho o ahorraban. Se hablaba de invertir con ganas o con miedo. ¿El dinero traía alegría a casa o puros pleitos? Claro, aprendemos mirando. Sí, y la tendencia es copiar esos patrones. O a veces irnos al otro extremo, rebelarnos y hacer todo lo contrario. Pero lo curioso es que el texto dice que incluso rebelarse sigue siendo una reacción a ese modelo. No es necesariamente una elección hecha desde la libertad total. Es buenísima la anécdota de la mujer que siempre le cortaba las puntas al jamón antes de meterlo al horno. Sí, es genial. Le preguntan por qué y dice que su mamá lo hacía. Y la mamá lo hacía porque la abuela lo hacía. Van y le preguntan a la abuela y responde, pues porque mi sartén era muy chica. Ilustra perfecto cómo podemos seguir hábitos financieros sin saber ni por qué, ni si todavía tienen sentido para nosotros. Totalmente.
Y la tercera forma de programación son los incidentes concretos. Experiencias específicas, a menudo con mucha carga emocional, que vivimos de jóvenes relacionadas con el dinero. Estos eventos pueden dejar una marca muy profunda. Solidifican creencias que el autor llama ilusiones. El caso de José es impactante. Era enfermera, le iba bien, pero el dinero se le iba como agua entre los dedos. En una sesión, recordó algo terrible que pasó cuando tenía 11 años. Vio a sus papás discutir muy fuerte por dinero, y en medio de la pelea, su papá tuvo un infarto y murió ahí, en sus brazos. ¡Uf! Tremendo. Desde ese momento, su mente, de forma inconsciente, asoció dinero con un dolor insoportable. Ya de adulta, se deshacía del dinero para no revivir ese dolor. Identificar esa conexión fue el primer paso para ella. Pudo empezar a sanar eso y, fíjate qué curioso, cambió su carrera y se hizo planificadora financiera. Ahora ayuda a otros a entender sus propias programaciones. Es un ejemplo extremo, pero muestra cómo un solo evento puede condicionar toda una vida financiera. Sí, muy fuerte. Y está el otro caso, el de la esposa del autor. De chiquita pedía plata para un helado, y la mamá siempre le decía, yo no tengo, pídele a tu papá, él es el que maneja el dinero. Claro. La lección que aprendió sin querer fue, los hombres tienen el dinero, las mujeres no. Y ya de grande repetía ese patrón sin darse cuenta. Entonces son esas tres cosas: lo que oímos, lo que vimos y lo que vivimos directamente. Todo eso va armando nuestro patrón del dinero personal. Y la propuesta del material es que para cambiar los resultados económicos de forma duradera, es clave identificar y empezar a reescribir ese guión interno. Y para ayudar con esa reescritura, presenta los archivos de riqueza. Son como comparaciones directas entre formas de pensar que, según el autor, diferencian a la gente con mentalidad de riqueza de la gente con mentalidad de pobreza o clase media. Empecemos con el archivo de riqueza número 1. Este es fundamental. Marca un contraste claro. La gente con mentalidad de riqueza piensa, yo creo mi vida. Asumen responsabilidad, sienten que tienen el control. En cambio, la gente con mentalidad de pobreza tiende a pensar, la vida es algo que me sucede. Adoptan lo que el texto llama una actitud de víctima. Y esa actitud de víctima, explica, se nota de tres maneras principales. La primera es la culpa. Siempre buscar culpables afuera para la situación económica propia. El gobierno, la economía, el jefe, la familia. La segunda es la justificación. Usar frases como, bueno, el dinero tampoco es tan importante. El texto dice que, ojo, aunque no lo sea todo, el dinero sí es súper importante en las áreas donde funciona, para vivir, para tener oportunidades, para ayudar. Quitarle importancia, sugiere, es una forma de justificar por qué no se tiene, y paradójicamente, eso lo aleja más. Tiene sentido. Y la tercera es la queja, enfocarse y hablar todo el tiempo de los problemas económicos. La perspectiva que da es que quejarse es como un imán que atrae más de lo mismo. Se basa en esa idea de que aquello en lo que te centras se expande. Exacto. Entonces pasar de esa tríada culpa, justificación, queja a asumir la responsabilidad, yo creo mi vida, se ve como un paso crucial para empezar a tomar el control de las finanzas. Es cambiar el foco de control de afuera hacia adentro. Otro contraste muy interesante es el archivo número 2. La gente rica juega al juego del dinero para ganar. Su meta es la riqueza grande, la abundancia. La gente pobre, en cambio, juega para no perder. Buscan más que nada seguridad, tener lo justo para pagar las cuentas. Es una diferencia de intención muy grande. Y la implicación es clara. La meta te pone un techo. Si apuntas solo a estar cómodo o a sobrevivir, probablemente eso sea lo máximo que consigas. Pero si apuntas a ser rico, a la abundancia, aunque no llegues exactamente ahí, es muy probable que termines mucho más cómodo que si solo hubieras buscado seguridad. La ambición de la meta es importante. Hablemos del archivo número 5. La gente rica se enfoca en las oportunidades. La gente pobre se enfoca en los obstáculos. Es la clásica diferencia del vaso medio lleno o medio vacío, pero aplicada al dinero. Tal cual. Ante algo nuevo, una propuesta, una situación, la mentalidad de riqueza tiende a ver el potencial de crecimiento, la posible ganancia. La mentalidad de pobreza tiende a ver primero el riesgo, la posible pérdida. No es que ignoren los riesgos, pero los ven desde una perspectiva de, bueno, ¿cómo hacemos que esto funcione?
en lugar de quedarse en el, uy, ¿por qué esto no va a funcionar? Se colecta otra vez con la idea de aquello en lo que te centras se expande, ¿no? Si buscas oportunidades, tiendes a encontrarlas. Si buscas problemas, también. La gente rica, según esto, actúa confiando en que podrá resolver los problemas que surjan. Otros quizás se paralizan por pensar demasiado o por miedo a equivocarse. Y ese miedo nos lleva directo al archivo número 16. Los ricos actúan a pesar del miedo, los pobres dejan que el miedo los frene. El texto es muy claro en esto. El miedo, la duda, la preocupación son casi inevitables cuando buscas metas grandes. Claro, no se trata de no tener miedo, No, para nada. sino de aprender a moverse aunque tengas miedo. Esperar a que el miedo se vaya del todo para empezar algo importante, bueno, según esta visión, es esperar toda la vida. Nunca vas a empezar. Se recalca mucho que la acción es el puente entre el mundo de adentro, de las ideas, los planes, y el mundo de afuera, de los resultados que se ven. Sin acción, pues todo se queda en buenas intenciones. Hay que entrenar ese músculo de actuar aunque nos sintamos incómodos. De hecho, habla bastante de la importancia de salir de la zona de confort. La idea es que el crecimiento, tanto personal como financiero, pasa justo cuando nos animamos a hacer cosas que nos dan un poco de susto o que nos cuestan. Hay una frase ahí muy buena. Si estás dispuesto a hacer solo lo que es fácil, la vida será difícil. Pero si estás dispuesto a hacer lo que es difícil, la vida será fácil. Sugiere que al enfrentar y superar esos desafíos, desarrollamos habilidades, nos hacemos más fuertes y eso nos abre más puertas. Volverse más grande que los problemas es como una meta en sí misma. Queda claro que no es solo cambiar la forma de pensar y ya. Es un cambio que se tiene que ver en lo que hacemos. Y para ayudar en esa transformación, el material da herramientas prácticas. Unas son las declaraciones. Correcto. Las declaraciones se presentan como una técnica para, digamos, reprogramar activamente el subconsciente. Son frases positivas, pero formuladas como una intención clara. Se dicen en voz alta, con energía. Se diferencian de las afirmaciones tipo «soy millonario», que a veces chocan si tu realidad es muy distinta y tu mente dice «eso no es verdad». Claro. Una declaración sería más como «tengo una mente millonaria» o «yo soy el arquitecto de mi éxito financiero». Es como una orden que te das a ti mismo y, según la filosofía del libro, también al universo. Sugiere incluso poner la mano en el corazón al decirlas, para anclarlas más. Sí. Otra herramienta fundamental es la administración del dinero. Insiste muchísimo en esto. Gestionar bien lo que tienes ahora, por poquito que sea. Combate esa idea común de cuando tenga más dinero, entonces empezaré a administrarlo. Usa la analogía del niño con el helado de una bola que se le cae. Exacto. No le vas a dar enseguida uno de 3 bolas, porque acaba de demostrar que no puede ni con una. El principio es, hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no vas a recibir más. Es un llamado a ser responsable con lo que hay aquí y ahora. Y para eso propone un sistema sencillo. Dividir los ingresos en diferentes cuentas o fondos, cada uno con un objetivo. La más importante es la cuenta de libertad financiera o CLF. El dinero de ahí solo se usa para invertir, para generar más dinero, ya sea ingresos pasivos o activos que crezcan. Y la recomendación es empezar ya, hoy mismo, aunque sea con $1, con 10 pesos. Lo importante es crear el hábito. El foco está en el hábito, más que en cuánto pones al principio. Cuenta la historia de Emma, una participante que empezó casi sin nada. Dividía apenas $1 al mes y ponía 10 centavos en su CLF, pero se comprometió a hacerlo sí o sí. Poco a poco fue aumentando las cantidades. 2 años después, recibió un bono inesperado de $10,000. Y como ya tenía el hábito y la mentalidad de administradora, pudo meterlos todos en su CLF sin dudar. Es que este hábito de administrar tiene como un doble efecto, según el texto. Por un lado, te prepara, te da la estructura para poder manejar más dinero cuando llegue, y por otro, manda un mensaje fuerte al subconsciente y, en la visión del autor, también al universo, de que eres una persona responsable con el dinero. Y eso, según dice, atrae más oportunidades. Es como tomar el volante de tus finanzas. Y todo esto se une con el último archivo que mencionaremos hoy, el número 17. Los ricos aprenden y crecen constantemente. Los pobres creen que ya lo saben todo.
Se plantea que crecer como persona y como profesional es vital para el éxito financiero a largo plazo. La mentalidad de riqueza incluye esa humildad de saber que siempre hay más que aprender y la disposición a invertir tiempo y dinero en eso. La alternativa es quedarse estancado. Hay una frase dura: si no estás creciendo, estás muriendo. Argumenta que tus ingresos suelen ir de la mano con tu nivel de habilidad y conocimiento en lo que haces. La frase, para cobrar la mejor paga, debe ser el mejor, lo resume bien. Y para ser el mejor, pues hay que seguir aprendiendo siempre. Por eso, aconseja destinar una parte de los ingresos, sugiere un 10% a un fondo de formación. Este dinero sería para libros, cursos, seminarios, coaching, lo que sea que te ayude a desarrollarte personal y profesionalmente, sobre todo en temas de dinero o negocios. Es invertir en ti mismo, que es el activo más importante. Y resalta mucho aprender de gente que ya logró lo que uno quiere lograr. Bien, entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto en estos fragmentos, la idea principal es que nuestra realidad económica de afuera está muy conectada con nuestro mundo interior, con ese patrón del dinero. Y que no basta con querer tener más, sino que hay que hacer un trabajo activo para encontrar y cambiar esas creencias limitantes que tenemos en el subconsciente. Exacto. Y esa transformación no es solo entenderlo con la cabeza. Requiere adoptar nuevas formas de pensar como las que describen los archivos de riqueza. Pero sobre todo, requiere acción. Acción constante. Actuar aunque de miedo. Administrar el dinero con disciplina sin importar cuánto sea. Poner el foco en las oportunidades y comprometerse a aprender toda la vida. Son los hábitos y las acciones repetidas lo que, según esta perspectiva, hacen que el cambio se vuelva real. Nos deja una pregunta interesante para pensar, basada en todo esto que exploramos hoy. Si uno se pone a recordar esas frases sobre el dinero que escuchaba en casa de chico, ¿cuál podría estar todavía ahí, sonando bajito, quizás frenando decisiones financieras hoy sin que nos demos mucha cuenta? Y yendo un poquito más allá, ¿qué cosita pequeña, qué acción concreta podríamos hacer esta semana para empezar a cuestionar esa vieja creencia y actuar desde otro lugar? Una reflexión interesante.